María Gabriela Cabello, hija de Diosdado Cabello, una de las figuras más prominentes del chavismo, ha roto el silencio al emitir un mensaje lleno de firmeza en respuesta a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano. Su intervención ha generado una ola de reacciones tanto dentro como fuera del país, profundizando la tensión en un ambiente ya inestable. El origen de esta controversia se encuentra en las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, dirigidas a altos funcionarios chavistas, incluido Diosdado Cabello. Según el comunicado oficial, estas medidas buscan debilitar las estructuras financieras que sostienen al régimen y ejercer presión para lograr una transición hacia la democracia en Venezuela. No obstante, lo que capturó la atención mediática fue la vehemente respuesta de María Gabriela. A través de redes sociales y en un discurso transmitido por medios oficiales, María Gabriela acusó a Estados Unidos de fomentar una campaña de odio contra su familia y el pueblo venezolano. No somos títulos de nadie ni lo seremos jamás. Mi padre ha dedicado su vida a proteger este país, y no permitiremos que potencias extranjeras digan cómo debemos vivir. Estas sanciones no nos asustan, al contrario, nos fortalecen, afirmó. Sus declaraciones provocaron un amplio debate. Mientras los seguidores del chavismo la aplaudieron por su valentía, los detractores criticaron la desconexión entre la élite gobernante y las duras realidades que enfrenta el pueblo venezolano. En las redes sociales, las palabras de María Gabriela polarizaron aún más a la opinión pública, con unos destacando su lealtad y otros señalando la ironía de que alguien con privilegios hable en nombre de un pueblo que enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. Desde un ángulo diplomático, estas declaraciones han sido interpretadas como un intento del régimen de reforzar su narrativa de resistencia frente a la presión internacional. Algunos expertos consideran que involucrar a familiares en este tipo de discursos es una estrategia que busca humanizar a los líderes del chavismo, aunque también podría ser contraproducente al exponerlos aún más al escrutinio global. Por otro lado, las sanciones están teniendo un impacto significativo. Investigaciones internacionales han detectado movimientos financieros sospechosos vinculados al régimen hacia paraísos fiscales, lo que ha intensificado los esfuerzos para rastrear y congelar activos. Esta situación está exacerbando las divisiones dentro del chavismo, donde algunos sectores cuestionan si exponen a los familiares es una medida prudente o una muestra de vulnerabilidad. La reacción de la comunidad internacional ha sido mixta. Mientras aliados como Rusia e Irán respaldan al régimen, otros países optan por guardar silencio. En contraste, sectores opositores han utilizado las palabras de María Gabriela como ejemplo de la desconexión entre la élite chavista y las necesidades de un pueblo sumido en una crisis económica y social. El discurso de María Gabriela no solo refleja las tensiones internas del chavismo, sino que también subraya los desafíos que enfrenta el régimen para mantener su narrativa en un entorno internacional cada vez más hostil. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar para mantenerse en el poder? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de Venezuela. 1. Impacto en las redes sociales. Las declaraciones de María Gabriela Cabello han catalizado una intensa batalla en plataformas digitales, reflejando las divisiones en Venezuela. Estrategias de oposición. Los críticos del régimen han usado redes como Twitter e Instagram para desmentir sus afirmaciones y cuestionar la narrativa oficial. Estas plataformas permiten una difusión inmediata de análisis, datos e incluso burlas sobre los discursos del chavismo, ganando tracción especialmente entre los sectores jóvenes y la diáspora venezolana. Campañas chavistas. Los aliados del chavismo organizan estrategias coordinadas para amplificar el mensaje de unidad y fortaleza del régimen. Estas incluyen la generación masiva de contenido favorable, robots para contrarrestar críticas y la creación de tendencias relacionadas. División social. Las redes no solo reflejan, sino que también profundizan las divisiones en la sociedad venezolana, donde las opiniones suelen polarizarse entre apoyo al régimen y oposición, dejando poco espacio para perspectivas neutrales. 2. Repercusiones económicas y financieras. La crisis económica de Venezuela se ha intensificado por las sanciones internacionales y la creciente presión sobre sectores estratégicos. Impacto de las sanciones. Petróleo. Empresas extranjeras enfrentan restricciones para operar en el país, limitando el acceso del régimen a divisas. La estatal PEVSA, eje de la economía venezolana, está paralizada por la falta de inversión, tecnología y compradores internacionales. Telecomunicaciones. El sector tecnológico y de telecomunicaciones sufre restricciones que dificultan la importación de equipos y servicios esenciales. Finanzas internacionales. Varias investigaciones han bloqueado cuentas y transacciones del régimen en paraísos fiscales, reduciendo su capacidad de acceder a fondos críticos. Estrategias del régimen. Maduro ha buscado alternativas como acuerdos con aliados tradicionales, Rusia, China e Irán, pero los resultados han sido limitados.
Las negociaciones discretas no han logrado aliviar la situación. 3. Tensiones internas en el chavismo. Las declaraciones de María Gabriela han expuesto fracturas en el régimen. Divisiones políticas. Algunos altos funcionarios consideran que la exposición pública de María Gabriela fue un error estratégico, aumentando la vulnerabilidad del régimen a sanciones y críticas internacionales. Otros defienden su intervención como una forma de proyectar unidad, aunque esto ha provocado tensiones dentro del liderazgo. Divergencias militares. Oficialidad media y baja comienza a expresar frustración por la presión de reprimir a la población. Las tensiones internas en las Fuerzas Armadas podrían erosionar la cohesión militar, un pilar fundamental del chavismo. Temor en el círculo cercano. Allegados a Diosdado Cabello temen que las declaraciones de María Gabriela puedan influir en investigaciones internacionales sobre corrupción, afectando la seguridad del liderazgo chavista. 4. Respuestas internacionales y diplomáticas. Las reacciones internacionales han sido diversas y destacables. Postura de Estados Unidos. Washington mantiene una política firme, aumentando las sanciones y aislando al régimen en foros internacionales. Altos funcionarios del Departamento de Estado han señalado que estas medidas buscan presionar al chavismo hacia una transición democrática. Europa y América Latina. Los países europeos y latinoamericanos están alineados con la política estadounidense, pero existen diferencias sobre la intensidad de las sanciones. Mientras algunos abogan por restricciones más severas, otros prefieren combinarlas con incentivos diplomáticos. Críticas internacionales. Algunos actores globales cuestionan si las sanciones son efectivas o solo agravan la crisis humanitaria en Venezuela. Este debate está complicando la formación de una coalición internacional más unificada. 5. Impacto sociocultural. La crisis política y las declaraciones de María Gabriela están teniendo un efecto significativo en la cultura venezolana. Arte y música como resistencia. Artistas, músicos y escritores están incorporando referencias a la crisis en sus obras, denunciando la desconexión entre la élite gobernante y el pueblo. Estas expresiones están ganando resonancia y atención dentro y fuera del país, manteniendo la internacional sobre la situación. Tensión en las calles. Las protestas opositoras, que incluyen ciudadanos de diversas clases sociales, son reprimidas con fuerza por el régimen. Estas movilizaciones muestran un creciente descontento con la situación política y económica. Las manifestaciones violentas y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad son cada vez más comunes, reflejando la desesperación de la población. 6. Trabajo de organizaciones de derechos humanos. La documentación de abusos por parte del régimen es crucial para la construcción de casos internacionales. Investigaciones y testimonios. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional recopilan evidencia de represión, violaciones de derechos humanos y testimonios de víctimas. Impacto de las sanciones. Estos grupos analizan cómo las restricciones internacionales afectan tanto al régimen como a la población civil, con el objetivo de equilibrar la presión diplomática con la protección de los derechos humanos. Tribunales internacionales. La evidencia recolectada podría ser utilizada en futuras acciones legales contra líderes del chavismo, fortaleciendo el caso en foros internacionales. 7. Futuro del régimen y el país. El régimen enfrenta desafíos internos y externos que limitan su capacidad para responder a la crisis. Tensiones internas. Las fracturas en el liderazgo y el creciente descontento militar están debilitando al chavismo. Presión internacional. La falta de acceso a recursos financieros y la creciente presión diplomática están reduciendo las opciones estratégicas de Maduro. Resistencia social. La población, enfrentando una crisis humanitaria severa, sigue movilizándose en busca de soluciones. Impacto psicológico. La presión constante afecta la capacidad del liderazgo chavista para tomar decisiones estratégicas, exacerbando las divisiones internas.